Lo paranormal tiene el poder de quitarnos el sueño. Estás escuchando Historias de Medianoche. Sea paranormal o no, necesito compartirles la siguiente anécdota y ustedes juzgarán. Tal vez suene simple, pero vaya, me pone a pensar en ello. Todavía lo hago todo el tiempo. Todo ocurrió en un viaje en autobús desde la Ciudad de México hasta Durango, un trayecto de unas 12 horas. Viajo para allá constantemente a visitar a mis papás y me encanta salir de noche para pasarme todo el camino durmiendo. Esto pasó hace poco, justo cuando por fin podíamos viajar de nuevo sin mascarillas. Salimos poco antes de las 10 de la noche de la Central del Norte. Tuve la suerte de que nadie se sentara a mi lado, así que me acomodé para dormir durante todo el recorrido, pero habrá pasado apenas una hora cuando algo me despertó. Es difícil de explicar, pero sentí claramente que alguien me estaba observando. Sentí una presencia muy cerca de mí. Abrí los ojos y ahí estaba, una señora sumamente delgada, mirándome fijamente a unos cuantos centímetros de distancia. Pegué un brinco del susto y me hice hacia atrás, golpeándome la cabeza contra la ventanilla. Le pregunté qué quería y empezó a reírse. Se echó hacia atrás y luego se acomodó en el asiento, mirando al frente con la espalda demasiado recta, sentada de una manera realmente antinatural. Se quedó viendo al frente sin decir ni una palabra. Le volví a preguntar qué buscaba. Como me dio escalofrío y todos los demás pasajeros iban dormidos, le dije que yo había pagado los 2 asientos para poder ir cómodo. Sin decir nada, se levantó y se fue. Hasta me dio un poco de risa al calmarme. Me acababa de asustar una viejita. Estiré las piernas para que nadie más. Volví a acomodarme en el asiento y me quedé dormido otra vez. Me quedé frito, profundamente dormido. Al poco rato alcancé a escuchar a lo lejos que nos habíamos topado con un retén de vigilancia. Ya sabes, esos puntos de revisión donde a veces se sube la Guardia Nacional al autobús para hacer una inspección rápida. Pensé que en 1 minuto o 2 seguiríamos nuestro camino, como siempre, pero el camión seguía ahí parado. Después de un tiempo empecé a oír un montón de voces. Abrí los ojos y vi que las luces del interior estaban encendidas. Todos los pasajeros que alcanzaba a ver hacia adelante estaban hincados, con las rodillas sobre sus asientos, mirando hacia atrás, muy inquietos. Varios elementos de la guardia habían subido. Me incorporé rápido y también volteé hacia la parte trasera. La señora, la que estaba conmigo hace rato, parecía dormida. En el asiento junto al baño, justo el último de todos, le estaban checando el pulso y al final confirmaron lo peor. La señora ya había fallecido. Mientras esperábamos afuera a que llegara otro autobús por nosotros, en medio de ese frío tremendo de la madrugada, no podía dejar de darle vueltas al asunto. ¿Por qué se acercó a mí? ¿Por qué me sonrió? Si acaso quería tener su última charla en esta vida, ¿por qué no se veía como si necesitara ayuda? Y sí, prefiero pensar eso, que simplemente se levantó y vino hacia mi lugar. Prefiero seguir creyendo que lo paranormal no existe. Esto pasó en la Semana Santa de hace 10 años. Habíamos rentado una cabaña en un rancho rumbo a Ensenada, Baja California. Estábamos lejísimos de todo, a decenas y decenas de kilómetros de cualquier civilización. Manejamos por horas, casi mediodía, y no dábamos con el lugar. Por suerte, nos acordamos de que habíamos pasado por otro rancho que tenía un letrero que decía que tenían cabañas disponibles, historias de ultratumba. Todo esto ocurrió hace 10 años, durante la Semana Santa. Habíamos alquilado una cabaña en un rancho camino a Ensenada, en Baja California. Estábamos aislados de todo, a muchísimos kilómetros de cualquier rastro de civilización. Estuvimos al volante por horas, casi medio día sin lograr dar con el lugar. Por fortuna, nos acordamos de que habíamos pasado frente a otro rancho, que tenía un anuncio avisando que contaban con cabañas disponibles.
Al final terminamos volviendo a aquel lugar. Cuando arribamos, nos percatamos de que casi todas las cabañas estaban ocupadas. Había una especie de retiro espiritual o religioso, algo bastante extraño, pero bueno, nos quedamos de todas formas. Mi sobrina, que por aquel entonces tenía 7 años, rápido entabló amistad con un niño de su misma edad que estaba chapoteando en el río, justo a un costado del rancho. Era un río de aguas lodosas y profundas, con una corriente casi imperceptible. El pequeño nadaba como si nada, así que mi sobrina no dudó y también se metió al agua. Pasamos la noche sin sobresaltos y a la mañana siguiente la niña volvió a nadar con su amiguito mientras nosotros empezamos a recoger todo para irnos, pues solamente habíamos pagado por una sola noche. Ya casi ni nos acordábamos de que seguían en el río hasta que mi sobrina comenzó a pegar gritos. La escuchamos a lo lejos, sonaba desesperada y salimos corriendo hacia ella, pero el resto de la gente parecía ignorarla por completo. Cuando llegué, la encontré aferrada a una llanta de esas que cuelgan para columpiarse al agua. Me gritaba aterrorizada que su amigo se estaba ahogando. Me metí al río como pude, justo donde ella señalaba, y me costó muchísimo trabajo, pero al final logré sacarlo. En ese momento, los otros huéspedes empezaron a rodearnos. Los del grupo religioso formaron un círculo cerrado alrededor del niño y comenzaron a tocar un cuerno y a cantar. La madre del pequeño llegó corriendo a socorrer a su hijo, pero le impedían el paso, la frenaban para que no pudiera acercarse, para que no lograra irrumpir en aquel círculo. Nadie intentaba ayudarlo, solo se dedicaban a rezar y entonar cánticos a su alrededor. No fue sino hasta que la madre empezó a golpearlos y a lanzar amenazas que logró abrirse paso, y así pudo rescatar a su hijo. Como les contaba, estábamos a una hora de la civilización, pero ese niño se salvó. No, no fue por ningún milagro. Tal vez fue todo lo contrario. Te cuento, hace algunos años mi pareja y yo solíamos pasear por los alrededores de la Plaza de Toros. Por la noche se veía muy bien, con esas luces cálidas. Era un sitio muy romántico para dar una vuelta, un punto de reunión para todos los que estábamos enamorados. Una noche nos quedamos ahí hasta tarde. Eran las 11 de la noche y ya no quedaba ni un alma. Como los jóvenes apasionados que éramos, nos pusimos a besarnos, pero en un instante noté algo a lo lejos, un pequeño brillo, justo donde la luz de los postes ya no alcanzaba a llegar. Nos acercamos unos pasos para ver qué era exactamente. Resultó ser una camioneta tipo minivan que parecía estar frente a nosotros, pero se mantenía oculta en la penumbra. Ese vehículo no estaba ahí cuando llegamos y no nos alumbró en ningún momento al acercarnos, así que comprendí que había llegado en absoluto silencio y con las luces totalmente apagadas. Logré distinguir que había 2 personas dentro, sus siluetas se marcaban ahí mismo en la oscuridad. Pensé, o al menos quise creer, que quizás eran otros novios, pero me heló la sangre la manera tan extraña en la que habían llegado. Regresé junto a mi pareja y traté de disimular mientras le decía que creía que había 2 sujetos observándonos y que lo mejor era largarnos de ahí. Empezamos a caminar hacia la salida, tratando de vernos naturales, cuando de pronto escuchamos el motor de la camioneta encenderse. Volteamos y nos cegó por completo al lanzarnos las luces altas directo hacia nosotros. Nos dio un pánico terrible, salimos corriendo y aquella camioneta pisó el acelerador para intentar alcanzarnos. Corrimos desesperados para salir de la plaza y al llegar a una calle con un poco más de gente,
La camioneta seguía ahí, detrás de nosotros. No teníamos idea de dónde ir, ni siquiera nos quedaba saldo para hacer una llamada. Empecé a imaginar lo peor, que nos seguían psicópatas, violadores, secuestradores o algún tipo de loco. Seguimos corriendo, metiéndonos por entre las calles y doblando en cada esquina que podíamos, incluso en las que eran sentido contrario para ellos, solo para evitar que nos alcanzaran. Lo único que hacíamos era ver a la camioneta pasar al final de cada calle, haciéndonos sentir que nos pisaban los talones. Estaban muy cerca. A veces pasaban de largo al girar nosotros, pero luego aparecían de nuevo, casi de frente, obligándonos a correr desesperados en la dirección opuesta. No parábamos de correr, muertos de miedo, rodeando todo lo que fuera necesario para mantenerlos a raya. Por fin llegamos a mi unidad habitacional. Allí es donde nos dejan entrar con los coches. Cuando logramos entrar, sentí que por fin me regresaba el alma al cuerpo. Pensé que no debían ver a qué casa nos metíamos, así que nos escondimos y esperamos a que se fueran. Pero ahí seguían, justo afuera, escuchando el rugido del motor de esa maldita camioneta. Poco a poco nos movimos, intentando que no se percataran de nada hasta llegar a mi casa. Mi mamá nos abrió y, aunque notó lo alterados que estábamos, decidí no contarle nada para no causarle un susto. Me asomé con cuidado por la ventana de la sala a través de una cortina delgada y pude ver a la camioneta alejándose por la calle. Hasta el día de hoy, sigo sin saber quiénes eran esas personas ni qué buscaban, pero ha sido el suceso, aunque no sea paranormal, que más me ha atejado en toda mi vida. Hola, mi nombre es Marina. Esto pasó en un municipio pequeño de San Luis Potosí, relativamente cerca de la capital. Yo acababa de llegar, nos mudamos a una casita de madera súper chiquita, justo en las afueras, en una colonia con calles de pura tierra que se iban empinando cada vez más, subiendo por el cerro. La mía quedaba casi al final, en una pendiente ya bastante pesada, y unos pocos metros más, arriba solo quedaba una casa más. No teníamos vecinos. La calle se cortaba ahí mismo, apenas marcada sobre esa tierra blanca. De frente teníamos a nuestras espaldas algunas casitas y eso era todo. Daba la impresión de que nadie planeó vivir ahí. La gente simplemente fue tomando terrenos en el cerro como Dios les dio a entender. La rentamos por 2 meses. Iba con mis 2 hijos, Aitor y Unai, de 6 y 4 años, respectivamente. Estábamos escondiéndonos de mi pareja de aquel entonces, quien, aún sin ser el padre biológico de mis niños, me había amenazado con quitármelos. Con ayuda de unas amigas pude llegar a ese municipio y dar con aquel lugar para vivir, para esconderme, para estar supuestamente tranquilos por unas semanas. Me parecía que era el lugar perfecto para que él no pudiera encontrarnos. No conocía ese sitio y menos iba a pensar en ir a buscarnos a una de las casas que se trepaban por el cerro. De día me sentía bastante tranquila, hasta dejaba que mis niños jugaran en ese pequeño patio que teníamos, usando algunos de los juguetes viejos que había dejado la familia anterior. Los sacudí y se los limpié bien porque estaban llenos de tierra, pues parecía que llevaban años abandonados. Nosotros habíamos llegado ahí sin nada, tan solo con una muda de ropa. Por suerte, una de mis amigas había conseguido algunas cosas básicas para llevarnos. Mientras veía jugar a mis hijos por la ventana, me perdí en la tranquilidad de desde aquel punto se alcanzaban a distinguir varias calles hacia abajo, pero casi no había movimiento. Todo estaba muy silencioso. Apenas se escuchaba alguna moto pasar o un camión vendiendo quién sabe qué cosa, anunciándose con esa música tan peculiar.
música de banda que se colaba desde lejos. Los perros aullaban calle abajo, algunos persiguiendo a los pobres tipos que pasaban en sus motocicletas. Eran los sonidos típicos de la colonia, del barrio, sonidos de una paz que se sentía extraña. No sé ni cómo explicarlo, pero esa rutina, ver la vida seguir su curso normal para la gente que me rodeaba me daba algo de calma, no, todo el mundo cargaba con ese terror. No a todos, los estaba cazando un maldito psicópata, pero caía la tarde y todo empezaba a sumergirse en un silencio absoluto. Cuando llegaba la noche ya no se veía ni una sola alma ahí afuera, y era justo ahí donde empezaba el verdadero miedo. Yo cerraba todo con llave, les pedía a mis niños que no salieran de la pequeña recámara, y yo me acomodaba en la salita, pegada a la puerta, vigilando por la ventana con todas las luces apagadas. Necesitaba que pareciera que no vivía absolutamente nadie ahí, que la casa seguía abandonada. Mis hijos se aburrían y terminaban dormidos al poco rato, lo cual era bueno, porque no teníamos mucho que darles. De cenar, así engañábamos al hambre. Una de esas noches, cuando ya llevábamos casi un mes escondidos, me despertaron los perros ladrando muy cerca de la propiedad. Me asomé con cuidado por la ventana y logré distinguir una sombra alejándose. Era como si hubiera estado acechando justo ahí, pegado al cristal, y al oír los ladridos hubiera deducido que yo iba a despertarme para mirar. Me entró un miedo terrible, más aún porque más tarde volví a verlo. Esa silueta era, sin duda, un hombre plantado a unos 40 metros de la casa, en medio de la calle. Apenas se alcanzaba a ver por la escasa luz que había. Había una casita justo en esa esquina, apenas iluminada por un foco encendido encima de la puerta de madera de aquella vivienda. No tenía a quién llamar. Mis amigas no podían venir a buscarnos a esas horas. Y eran muy pocas las que conocían nuestra dirección exacta. Tuvimos que mantenerla oculta porque, lamentablemente, sus parejas eran amigos de ese sujeto del que estábamos escapando. Fue una noche eterna, me la pasé en vela, aferrando un cuchillo de cocina entre mis manos, lista para proteger a mis niños de cualquier cosa que acechara allá afuera. Por suerte, no sucedió nada, y en algún momento de la madrugada, aquella figura desapareció. A la mañana siguiente, fui a hablar con los vecinos de la casa de arriba, la última de la calle. Subí despacio porque la pendiente hacía que fuera casi imposible avanzar. Como nuestras casas eran las dos más retiradas, las que quedaban más aisladas, sentí que ellos debían estar al tanto de que había un extraño merodeando por las noches. Además, pensé que si lograba ganar su confianza en caso de emergencia, si nos acorralaban, quizás podríamos escondernos ahí. No sé. Pasaban mil cosas por mi cabeza mientras caminaba hacia ese lugar. Me recibió una mujer con aspecto descuidado, de unos 60 años, pero de complexión fuerte, muy alta y robusta. Apenas abrió la puerta, con mucho cuidado, de no abrirla demasiado para que no se pudiera ver el interior, salió para escuchar lo que tenía que decirme. Me pidió que describiera a la persona que estaba rondando afuera. Cuando terminé, me soltó que no tenía de qué preocuparme y que dejara de andar contando esas cosas, que yo ni conocía a los vecinos y que no me metiera en asuntos que no entendía. Fue muy agresiva, me hizo sentir bastante mal. Yo jamás había visto quién vivía ahí, en esa casa, pero la verdad no me esperaba que fueran de esa manera. En ese preciso instante, mis pequeños salieron de la casa y subieron disparados para reunirse conmigo. En cuanto los vio, la expresión de aquella señora cambió por completo.
No sabía que tenías hijos aquí. A ver, venid, dejad que los salude. Mis niños se presentaron, siempre han sido muy sociables, todo lo contrario a mí. La mujer me preguntó por su padre. Le confesé que estábamos solos. Deja que vengan cuando quieran. Yo puedo cuidarlos por ti. Al decir esto, me lanzó una sonrisa donde sus dientes lucían como si no los hubiera cepillado en años. Me dio un escalofrío y hasta náuseas. Le di las gracias, aunque pensé que en algún momento esa podría ser mi única salida, mandarlos un rato allá arriba. La señora entró a su hogar y yo estaba a punto de cruzar el cerco de láminas que marcaba el límite de su terreno cuando se me acercó un sujeto tan descuidado como ella, a quien no había notado antes. Salió de repente detrás de una camioneta, destartalada, que parecía estar reparando. ¿Y tú quién eres? ¿Qué buscas? Solo vine a avisarles de algo. He visto a un hombre rondando por aquí en la madrugada, pero ya me voy, disculpe. El hombre se veía bastante agresivo y, sin más, me empujó para que saliera de su propiedad. A diferencia de la señora, él era muy menudo, más bajo que yo y bastante delgado, pero por su edad supuse que podía ser su esposo o quizás su hermano. Mientras me daba empujones y yo fingía no recibirlos para que mis hijos no se asustaran, el tipo me susurró que no volviera a acercarme por ahí, que jamás llevara a los niños y que por nada del mundo los dejara andar solos. Apenas salimos, terminó de ajustar bien las láminas que servían de puerta y que, cuando yo llegué, estaban abiertas. Ahí fue cuando la situación se puso cada vez más rara. Volví a ver al tipo, ese parado afuera, cerquita de mi casa esa misma noche, pero esta vez ya no me dio miedo pensar que fuera mi expareja buscándonos. Gracias a lo que la señora me dijo, ya sabía que era alguien más, alguien de por aquí. Encendí la luz, agarré el cuchillo y me acerqué a la ventana. Quería que me viera, que supiera que estaba bien despierta. Estaba armada y fuera lo que fuera que estuviera planeando, no se le iba a llevar nada fácil. Iba a tener pelea. Como que captó el mensaje. Empezó a caminar hacia la casa, pero antes de llegar, dio la vuelta hacia arriba. Me asomé para ver a dónde rayos iba. Subió directo a la casa de los ancianos, movió las láminas haciendo un ruido horrible y se metió. Por cómo lo hizo con tanta naturalidad, entendí que ahí es donde vivía. Cerré todo, aseguré bien las entradas y me dormí. Ahí mismo, junto a la puerta, los niños estaban más seguros dentro del cuarto. Ahí solo había una ventanita muy alta por donde definitivamente no pasaba ningún adulto. El cansancio pudo más y me quedé dormida. Por unos minutos, de repente mi hija me despertó. Estaba aterrorizada y confundida. Me dijo que había una señora asomándose por la ventana, que solo se alcanzaban a ver su cara y sus manos. Le dije que no saliera y me puse a soltar gritos y groserías, tratando de espantar a quien estuviera ahí afuera. Escuché perfectamente cómo alguien se movía entre el montón de chácharas y basura que había acumulado atrás de la casa. Nos encerramos, cuidé el sueño de mis hijos, que se habían llevado el susto de su vida, sus vidas. A la mañana siguiente me di cuenta de que alguien había puesto una llanta vieja justo debajo de la ventana para intentar espiarnos. Otra vez, ahí estábamos, huyendo despavoridos de la casa a toda velocidad, cargando únicamente con lo que podíamos alcanzar. No, yo no iba a arriesgar a mis niños por andar recogiendo cosas sin importancia. Otra vez no. Nos refugiamos con una amiga que movió cielo, mar y tierra para buscarnos un lugar donde caer muertos. Al final terminamos quedándonos con unos conocidos suyos. Ni siquiera eran amigos,
Solo gente conocida a la que ella se atrevió a contarle por lo que pasábamos. Se convirtieron en nuestros ángeles de la guarda durante un mes hasta que finalmente pudimos regresar a San Luis Potosí. Sí, sé que hay ángeles en este mundo, pero también existen demonios, mucho más reales de lo que la gente se imagina. Un año más tarde, mi amiga me mandó un mensaje. Me dijo que había leído una noticia muy perturbadora, algo que ocurrió muy cerca de aquella casa en el cerro, donde nos habíamos escondido. Me enseñó una foto y me preguntó, con miedo, si me resultaba familiar. Reconocí de inmediato aquel sitio rodeado de láminas viejas. Le confirmé que sí, que quedaba exactamente atrás de la casa donde estuvimos y que incluso yo había entrado ahí a hablar con ella. Ella me contó que la policía finalmente irrumpió en el lugar. Eran una familia de asesinos, los principales responsables de varias desapariciones en todo el pueblo. No lo podía creer, estaba en shock, pero me pasó varios enlaces de noticias en Facebook. Ya saben, esas páginas que se atreven a publicar lo que los medios locales no se atreven a decir. Y luego me soltó algo más, algo que aún no había salido a la luz pública, pero que ya era un secreto a voces entre los vecinos de la zona. Aquellos sujetos no eran asesinos cualquiera. Hallaron en el interior de su vivienda, en su propia propiedad y enterrados muy cerca, montones de pruebas que confirmaban actos de canibalismo. Por supuesto, es algo que jamás le relataría a mis pequeños. Todavía me quita el sueño pensar que estuvimos conviviendo tan cerca de verdaderos demonios como ellos. Aún sueño con esa noche en la que estoy completamente convencida, estuvieron a un paso de meterse en nuestra casa. Y aquí terminamos con el relato de esta noche. Si disfrutas de las historias de suspenso, leyendas sombrías y relatos que te dejarán sin poder conciliar el sueño, asegúrate de regresar a historias de medianoche para descubrir una nueva entrega en nuestro próximo video. Y si todavía no te has unido, suscríbete al canal, presiona la campanita de notificaciones y acompáñanos cada semana en un nuevo recorrido hacia lo desconocido. Gracias por estar ahí y no lo olvides, hay historias que se acaban al apagar el video, pero otras apenas están empezando. Que descanses